Muy bien. Estamos entonces en discipulado personal. Hemos visto el trabajo que Jesús va haciendo con sus discípulos y dentro de este proceso de discipulado que Jesús llevó adelante, hemos visto el proceso de selección a Jesús seleccionando a sus discípulos, ¿sí? Eh, el principio de asociación a Jesús, asociándose con ellos en su vida espiritual para ayudarlos y llevarlos a crecimiento en un compromiso mutuo de Jesús con ellos y de ellos con Jesús. Y ahora llegamos al principio número 3, que es consagración. ¿Sí? El principio de consagración es uno de los claves en este proceso de discipulado, porque Jesús va a hacer algo a lo cual nosotros generalmente no nos animamos a hacer y que tiene que ver con la consagración de esos discípulos, ¿sí? En el trabajo que vamos a hacer con ellos. Entonces, vamos a pensar en este principio de consagración. ¿Qué significa este principio de consagración? Jesús va a invitar a estos discípulos a llevar el yugo con él, a caminar con ellos, ¿sí? De manera continua. Pero Jesús va a colocar en este principio de consagración una llave que ellos tienen que pasar, y si no la pasan, Jesús no va a seguir trabajando con ellos. Esto es lo que a nosotros nos costaría mucho, nosotros no lo haríamos, nosotros seguiríamos trabajando con la persona, ¿sí? Y la palabra clave de este principio es obediencia. En el discipulado personal hay un condimento que no lo podemos reemplazar por nada para que el proceso de discipulado realmente sea un proceso de crecimiento en la persona, en el nuevo discípulo. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar Jesús en esos discípulos? Y se los va a aclarar, se los va a decir y los va a confrontar con este aspecto, ¿sí? De tal manera que ellos van a tener que tomar una decisión. O son obedientes y fieles a lo que Jesús les va a ir enseñando y mandando, o no van a poder continuar en este proceso de discipulado, ¿sí? Podrán seguir teniendo una relación, podrán seguir siendo amigos, podrán seguir encontrándose, pero el proceso de discipulado se habrá cortado, se habrá detenido y no va a continuar, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un desafío importante en este principio de consagración, porque Jesús lo puso en práctica en su proceso de discipulado, y nosotros también lo tendremos que poner en práctica si realmente queremos tener verdaderos discípulos. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre ustedes, ¿sí? Juntos llevemos adelante la tarea de lo que tenemos que hacer para el Señor. Jesús los está invitando a ellos a descansar en Él para poder llevar adelante su experiencia espiritual. Los aprendices o los alumnos, ¿sí? Finalmente modelaban las enseñanzas del líder. Por eso se los llamó cristianos a estas personas. O sea, que los cristianos eran aquellos que hacían lo que Cristo hacía. No eran solamente cristianos los que pensaban como Cristo pensaba, ni sentían como Cristo sentía. Se los llamó cristianos porque hacían las cosas que Cristo hacía, ¿sí? De hecho, se dice que primero se los llamó cristianitos y después se los llamó cristianos. ¿Por qué? Porque hacían las mismas cosas que Jesús. La gente había visto a Jesús como un ejemplo vivo de lo que él hacía, y cuando empezaron a ver a esta gente, empezaron a ver, son cristianos, hacen lo que hace Cristo, ¿sí? Ahora, para hacer algo, ellos tenían que estar en obediencia, en fidelidad a lo que Jesús les mandaba hacer. Y este es el aspecto clave de este principio de consagración, ¿sí? Nadie sigue a una persona en la que no confía, ni da con sinceridad el paso de fe, a no ser que esté dispuesto a obedecer lo que ese líder dice. Y acá Jesús va a empezar a utilizar pasajes bien directos, bien duros. Ahí está Lucas 16:13, 14:33, donde Jesús va a empezar a hablar de aspectos muy claros de esta consagración. Jesús va a empezar a hablar de que el seguirlo a él implicaba el camino de la cruz. La cruz tenía que ver con morir a ellos mismos, con una semilla que tenía que morir primero para que pueda dar fruto.
y morir tenía que ver con morir a ellos mismos para darle lugar a lo que Cristo quería hacer en la vida de ellos. Este modelo de Jesús es un modelo que invita a calcular el costo. Jesús invita a sus discípulos y dice, fíjense lo que les va a costar ser mis discípulos. Ser mis discípulos no es fácil. Ser mi discípulo es hacer lo que yo les digo. Ser mi discípulo es que ustedes no mandan más en su vida. Ser un discípulo es alguien que va a obedecer lo que yo le digo que haga. ¿Están dispuestos a este costo? El otro día me tocó presentar el Evangelio a 10 madres, el día martes, ¿sí? Y muchas veces cuando presentamos el Evangelio tratamos de diluirlo para hacerlo lo más fácil posible para que la gente quiera seguir a Cristo, ¿sí? Bueno, esto es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque cuando llega este momento del discipulado en que tenemos que hablar de consagración, si cuando nosotros le presentamos el Evangelio a la persona no le hablamos acerca de rendir su vida al señorío de Cristo, entonces cuando llegamos a este tema no sabemos cómo presentarlo, ¿sí? Si nosotros estamos ofreciendo a Jesús como Salvador y Señor de una manera simple y barata para la persona, ¿sí? Vení que Dios te va a ayudar, vení que Dios te va a dar trabajo, vení que Dios te va a sanar y te va a curar y ya está, eso es todo lo que Dios quiere, que vos vengas a Él. No es verdad, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña claramente que Jesús solo viene a una vida para ser no solo Salvador, sino Señor. Señor quiere decir jefe. Entonces, en el método que yo utilizo para presentar el Evangelio, llega un momento de la presentación, cuando la gente ya escuchó el Evangelio, donde yo le pregunto a las madres, le pregunto claramente, ¿ustedes saben lo que significa recibir a Cristo? Significa que Él pasa a ser el Señor de sus vidas. Él pasa a estar en el centro de su vida. Él pasa a ser lo más importante en tu vida y Él pasa a ser el que da las órdenes en tu vida. ¿Eso es lo que vos querés para tu vida? Si la persona dice que sí y acepta a Cristo como Señor y como Salvador, cuando nosotros llegamos a este punto del discipulado, el tema ya está planteado. El problema con muchos discipulados es que cuando llegamos a este punto de la obediencia, muchos se dan cuenta que cuando presentaron a Cristo, solo presentaron a un Salvador y no presentaron a un Señor. Entonces tenemos un problema, ¿sí? El proceso sano es presentar el Evangelio completo, decirle la verdad a la gente de que si uno quiere aceptar a Cristo como Salvador, también lo está aceptando como Señor y que esto es una condición para poder aceptar a Cristo por la fe en su corazón. Por lo tanto, calcular el costo ahora es más fácil si nosotros presentamos bien el Evangelio. Ahora, si no presentamos bien el Evangelio en su momento, aquí vamos a tener un problema. En este proceso de discipulado, Jesús les habla de pagar un precio, de que seguir a Cristo hay un precio que hay que pagar y que ese precio es alto, ¿sí? Por lo tanto, daría la impresión de que Jesús, en vez de tratar de que este discípulo siga como discípulo, le está poniendo una vara tan alta que parecería que lo está tratando de echar al discípulo. No es así. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está mostrándole claramente que la condición para ser discípulo es la obediencia y que si no hay obediencia, no hay discípulo. ¿Sí? Si no hay obediencia, no hay discípulo. Usted puede tener un alumno, usted puede tener una persona que escucha, usted puede tener una persona que está contenta con que usted vaya y le enseñe de la Biblia, pero si no hay obediencia de parte de él, no hay discípulo. El discípulo es alguien que sigue a Cristo, ¿sí? Y para esto es necesario que él empiece a hacer las cosas que Jesús nos manda. Por eso cuando Jesús habla en Mateo 28 de hacer discípulos, ¿sí? Nos dice, ¿cómo se hacen los discípulos? Hay que enseñarle que guarde, o sea, que obedezca todas las cosas que Jesús mandó. Esa es la esencia del discipulado. Y cuando llegamos a este punto, es importante que nosotros hablemos sobre el discípulo, con el discípulo, sobre el aspecto de su consagración. Me acuerdo de un ejemplo de una persona que tuve que discipular, donde 3 veces empezamos el discipulado. Y cuando llegamos a la lección de la obediencia, en el material que nosotros usamos de Nuevos Pasos para discipular, una lección entera es sobre la obediencia. ¿Por qué?
porque si el discípulo no va a obedecer, ese discípulo no va a crecer. Por lo tanto, el tema de la obediencia es clave, instalarlo, hablarlo y desafiar al discípulo a ver si él está listo a consagrarse 100% al Señor Jesús. Y este punto muchas veces nos cuesta hacerlo, nos cuesta tratarlo, pero es importante que lo podamos plantear a nuestro discípulo para que el proceso de discipulado continúe sano, ¿sí? Si no hay obediencia, tenemos que entender que terminó el proceso de discipulado. Puede ser un proceso de enseñanza, puede ser un proceso de compartir la palabra, pero el proceso de formar un discípulo se cortó si no hay obediencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es obediencia? Obediencia es aprender, o sea, ese discípulo va a tener que aprender las cosas que Jesús nos manda, aprender a orar, aprender a leer la Biblia, aprender a servir al prójimo, aprender a compartir el Evangelio, aprender a ser discípulos el día de mañana cuando Él esté listo. Todas estas son elementos de obediencia en su vida, ¿sí? Por eso cuando nos encontramos con Él cada semana, tenemos que estar chequeando su obediencia. Leíste la Biblia, oraste, fuiste a amar al prójimo. Fíjense que le estamos hablando en un proceso de discipulado a una persona nueva de que empiece a vivir los valores de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la manera sana en que él va a crecer como un cristiano completo, ¿sí? Si él empieza a amar a Dios y a amar a la gente, se va a transformar en un discípulo de Cristo completo. Vez tras vez Jesús les mostró a ellos cómo debían vivir hasta que aceptaron que este modelo no tenía alternativa. No era un modelo de, mirá, podés hacer esto, pero si querés hacer otra cosa. El modelo de Jesús es, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si van a hacer otra cosa, sigan su camino, no van a ser mis discípulos, ¿sí? Jesús dice claramente que hay personas que no pueden ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a consagrarse enteramente a sus órdenes. Entonces, aquí tenemos un principio difícil, tal vez un principio llave en este proceso de discipulado. Yo podría seguir adelante con todos los otros principios, ¿sí? Pero lo interesante es que Jesús no siguió adelante con los otros principios con discípulos que no estaban dispuestos a consagrarse a Él. De hecho, en un momento Jesús les pregunta a ellos, cuando vio que muchos discípulos se iban, porque decían, esta palabra es muy dura, Jesús le preguntó a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Es mejor que se vayan ahora, ¿sí? A que se queden y sean discípulos tibios, discípulos que no obedecen lo que yo les digo. El discípulo que continúa fiel es el discípulo que obedece lo que Jesús nos manda. Y si no está dispuesto a obedecer, evidentemente el proceso de discipulado está truncado, ¿sí? Está frenado, está stand-by hasta que esa persona en su voluntad tome la decisión de rendirse completamente a la voluntad de Jesús en su vida. Su capacidad para recibir la revelación iba a crecer con tal que practiquen las verdades que iban entendiendo. La capacidad de recibir de ellos, de estos discípulos y de nuestros discípulos, va creciendo en la medida que practican lo que entienden, ¿sí? Si entiende que Jesús quiere algo para su vida, dice, no, esta parte no me gusta, esta parte no quiero, esta parte la voy a dejar para más adelante. Si esto sucede, su proceso discipulado queda truncado, queda parado, queda estancado, ¿sí? El discípulo crece en la medida que practica y vive las verdades de Dios en su vida. Fíjense cómo Jesús dice esto claramente al mostrar que la obediencia es el elemento que permite todos los otros desarrollos en un proceso de discipulado. Si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Jesús hasta condiciona el amor a Él, ¿sí? No por el sentimiento. Algunos van a decir, yo siento que amo a Dios. No, acá Jesús está diciendo otra cosa, no habla de lo que vos sentís, ¿sí? Si me amás, hacé lo que te digo. El que me ama, el amor a Dios se demuestra siendo obediente, no sintiendo cosas por Dios. Y esto es lo que está dejando en claro Jesús frente a sus discípulos, ¿sí? Es como el discípulo que diría, Jesús, te quiero mucho, pero en realidad no tengo ganas de orar, ¿sí? Bueno, entonces no me amás, porque si me amás harías lo que yo te mando.
Señor, sí, bueno, sí, yo oro y leo la Biblia, Señor, pero eso de amar a la gente, no, viste, los vecinos son complicados, no, no quiero ir a amar a la gente. Bueno, seguí tu camino entonces. El camino del discípulo es un camino de rendirse a lo que Jesús le manda hacer. Y si no lo puede hacer, Jesús dice claramente, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Si guardan mis mandamientos, dice Jesús, permanecen en mi amor. La continuidad de nuestra relación con Cristo está relacionada con nuestra obediencia a Él. Y finalmente Jesús colocando que la relación con Él está basado en la obediencia, no en el sentimiento. ¿Sí? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Por lo tanto, aquí tenemos un desafío bien grande para los discípulos. Aquí tenemos un desafío para nuestro discípulo que nos va a llevar realmente a un punto de quiebre. ¿Sí? Ustedes pueden leer estos textos después en Juan 14 y 15 y ver más ampliada esta idea. Pueden leer en los pasajes anteriores de Lucas y ver más ampliada esta idea de calcular el costo y calcular el precio de ser discípulo de Cristo, pero este es un tema que Jesús planteó a sus discípulos, ¿sí? Y es importante que en nuestro proceso de discipulado nosotros también lo podamos plantear claramente al discípulo para que a partir de adelante estemos de acuerdo con nuestro discípulo en que él está rendido 100% a obedecer a Cristo. Y si en este punto no hay acuerdo, no podemos avanzar. Es mejor parar acá, que él siga leyendo la Biblia, que siga aprendiendo, ¿sí? Pero querer avanzar en un proceso de discipulado y querer lograr lo que Jesús logró con sus discípulos después, esquivando este principio, es un error, ¿sí? Muchos de nosotros lo hemos hecho en tiempos de nuestro ministerio. Hemos esquivado, no, bueno, lo que pasa es que está aprendiendo, no, bueno, lo que pasa es que recién arranca, bueno, tal vez más adelante, ¿sí? Y después lo que nos encontramos más adelante es que si la voluntad no está rendida, toda la palabra de Dios que llega a él, ¿sí? No puede tener el fruto que Dios espera. La palabra de Dios tiene fruto en nosotros en la medida que nosotros obedecemos sus mandamientos. ¿Sí? Cuando Jesús dice que se va a manifestar en nuestra vida, dice que lo va a hacer con aquellos que guarden sus mandamientos. No dice que lo va a hacer por misericordia con cualquiera. ¿Sí? Acá hay una condición para el discipulado claramente que Jesús está poniendo y que es un tremendo desafío para el discípulo, pero también para nosotros. ¿Sí? Para nosotros también es un gran desafío, porque muchos de nosotros no estamos dispuestos a parar un proceso de discipulado cuando no vemos obediencia. ¿Sí? Bueno, estamos frente a un desafío como discipuladores también, de desafiar a nuestros discípulos a obedecer a Cristo 100%, y si no, entender que este proceso no va a funcionar y no va a avanzar. Vamos cerrando con este principio aplicado a la vida de nuestros discípulos, ¿sí? Esta tarea, si esta tarea parece demasiado grande, tendremos que empezar como hizo Jesús, elegir a unos pocos e imbuir en ellos el significado de la obediencia. Uno de los errores que hemos cometido al llevar adelante el ministerio es que hemos seguido avanzando con gente que no quiere obedecer. Y cuando la persona no quiere obedecer, ni Dios mismo dice que Él no puede hacer nada. ¿Sí? Él no se puede manifestar a alguien que quiere vivir como Él quiere. Dios se manifiesta en la Trinidad a aquellos que le obedecen. Y este principio debemos enseñarlo con claridad a nuestros discípulos para que ellos puedan tomar sus decisiones y entonces a partir de ahí poder avanzar en un proceso sano de discipulado y de crecimiento en su fe. ¿Cómo podemos poner en práctica este principio de consagración? Bueno, tengo que comprometer a mis discípulos a obedecer cada palabra de Jesús que ellos entiendan cuando lean la palabra de Dios. ¿Entendieron que hay que orar? ¿Estás orando? ¿Entendieron que hay que leer la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Entendieron que hay que servir al prójimo? ¿Estás sirviendo al prójimo? ¿Entendieron que estamos llamados a predicar el Evangelio? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Entendieron que Jesús nos manda a ser discípulos? ¿Estás haciendo discípulos?
¿Entendieron que Jesús nos ha mandado a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Bueno, ¿cómo estás usando tu vida para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Estás orando? ¿Estás ofrendando? ¿Estás preparando tu corazón para responder a un llamado misionero? Todo lo que Jesús nos ha mandado hacer tiene que ir siendo presentado paulatinamente frente al discípulo para ser obedecido. Ahora, la clave para que él lo obedezca, ¿cuál es? Es este principio de consagración. Que en formato general, primero él tiene que llegar a una consagración 100% del Señor, rendirse 100% al Señor, en decir, sí, a partir de ahora yo voy a obedecer a Cristo en cada una de las cosas que entienda que Él me manda a través de su palabra. Si logramos esto con nuestro discípulo, vamos a poder avanzar en un proceso sano hacia los nuevos desafíos que presenta este modelo de Jesús, y si no, será mejor frenar y parar en este lugar el proceso de discipulado, entender que puedes continuar otro proceso, puedo seguir una amistad, puedo seguir enseñando de la Biblia, puedo seguir tratando de guiar a esta persona, pero he llegado al punto de entender que esta persona no tiene hoy una decisión de consagración completa al señorío de Cristo. Y si no la tiene, entonces el proceso de discipulado está frenado, está estancado y no puede crecer. Cerramos entonces, como hacemos en cada clase, con el desafío de que no cortes la cadena. Te pregunto en esta clase, en forma práctica, ¿a quién estás discipulando? ¿Quiénes son las personas que estás discipulando? Jesús nos mandó a ser discípulos y vos tendrías que estar involucrado claramente en discipular a alguna persona, ¿sí? Alguien de tu iglesia, alguien de tu barrio. Si no tenés a quién discipular, tendrías que estar yendo a predicar el Evangelio para que alguien lo acepte y empezar un proceso de discipulado. Jesús se dedicó a este proceso de discipulado en su vida y vos has sido bendecido por este proceso y hoy sos responsable de continuar este proceso, ¿sí? Sos responsable del próximo eslabón de este proceso de nuevos discípulos que se forman bajo el señorío de Cristo. Así que te animo a que no cortes esta cadena, a que seas una persona que cada semana sale de su casa a discipular a alguien, y si no tenés a quién discipular, que salgas a evangelizar hasta que Dios te dé un discípulo y puedas empezar a poner en práctica este proceso de discipulado.